YouTube está lleno de trucos infalibles para rizarte el pelo, pero la mayoría son fake y los que no lo son muy difíciles de aplicar. Hoy te traigo la guía definitiva para que aprendas a rizarte el pelo tú solo en casa de la forma más fácil y de hecho con 3 formas diferentes para que puedas elegir cuál es la que mejor se adapta a ti o la que mejor o más fácil te resulta. Voy a ir de la más fácil pero que tiene un resultado un poquito peor a la más difícil pero que tiene un resultado bastante mejor. Estas 3 formas valen para cualquier tamaño de pelo, ¿vale? Mínimo tenéis que tener más o menos esta longitud de la parte superior, pero vais a ver que unas se adaptan más si tenéis el cabello más largo y otras si tenéis el cabello un poquito más corto. Vamos con la primera forma de rizarnos el pelo. Es la más sencilla, es digamos la que requiere de menos instrumentos a la hora de hacerlo, ¿vale? Y es algo que tenemos todos en casa, un cepillo del pelo, a ser posible que sea circular, y un secador. Y ya está, no necesitáis nada más. ¿Cómo vamos a rizarnos el pelo de esta forma? Bueno, es tan sencillo como mojarnos todo el pelo, toda la parte superior, e ir cogiendo con el cepillo desde atrás hacia adelante, ¿vale? Primero empezamos con la parte de atrás y enrollar el pelo, ¿vale? En el cepillo, ¿vale? En el peine, ¿vale? Ir dándole vueltas para que se enrolle y cuando consigamos un poquito de tensión, no hace falta que os apretéis muchísimo, ¿vale? Simplemente un poquito de tensión. Ahí en ese momento vamos a aplicar calor con el secador. Mi recomendación para que no se os estropee mucho el pelo es que no uséis demasiado calor. Si vuestro secador tiene 3 modos, utilizar el del medio, ¿vale? Ni el caliente ni el frío, digamos el intermedio. Y vais a ir poco a poco secando, ¿vale? Y dando forma. Otro consejo, no peinéis hacia adelante el rizo, o sea que la dirección del rizo no vaya hacia adelante, porque si no se quedaría hacia abajo, sino que vaya hacia arriba, o sea, en la dirección contraria a las agujas del reloj, si no me equivoco. O sea, en la dirección de las agujas del reloj, ¿vale? Si miramos hacia la derecha, o sea, hacia arriba, ¿vale? Desde aquí hacia arriba, yo cogería el peine en esta dirección. Cuando hayáis hecho este proceso con todo el pelo, desde atrás hasta adelante, vais a ver cómo el pelo se os queda muy despeinado, obviamente se os va a quedar despeinado, pero vais a ver cómo ya comienza a haber esa ondulación. Ahí, ¿vale? Es el momento de conseguir peinarlo, y para peinarlo hay que darle forma con algo. Mi recomendación es que uséis polvos de peinado, una cera mate o una laca en spray. Si vais a usar polvos de peinado y vais a salir a la calle, lo más normal es que con el aire se os pueda mover el pelo. Entonces, yo siempre, si voy a salir a la calle y hay día de viento, uso algo que tenga fijación, o una cera mate o una laca. Otra cosa muy importante es saber cuál es el diámetro del peine. Si tenemos un peine con un diámetro muy gordo, un grosor muy ancho, ¿vale? Como esto, un diámetro más grande, el rizo no se va a quedar tan rizado, sino que va a ser más una ondulación, el pelo se nos va a quedar ondulado. Si por el contrario tenemos un peine que tenga un diámetro más estrecho, que sea más finito, vamos a conseguir que el rizo cobre mucho más importancia y que se defina y se quede mucho más rizado la parte superior. Y si sales a la calle y llueve o si te duchas, se te va a quitar el rizo. Sí, es algo que pues es obvio, ¿vale? Todas las formas de rizarte el pelo que te voy a enseñar son así, y es que si quieres que sea permanente, tienes que hacértela permanente. Y yo es algo que no recomiendo porque estropea mucho el pelo, pero bueno, si quieres tener una temporada larga el pelo rizado, pues es la única opción que tienes. Pero este tipo de formas de rizarte el pelo está guay para ocasiones especiales, para si quieres salir y cambiar de look por un día. Vamos a ir con la forma número 2. Esta es una forma que es un poquito más compleja que la anterior, pero va a conseguir que se nos quede el rizo un poquito más marcado, que luzca mejor el corte. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a necesitar? Un boli, aunque parezca de risa, sí, un boli. De hecho, yo este vídeo ya lo he grabado en mi canal y ya lo he subido. Un boli y un secador. Vamos a realizar o a repetir la misma técnica que antes, solo que en lugar de utilizar un peine, vamos a utilizar un boli, y cuanto más estrecho sea el boli, mejor. Por ejemplo, si sois capaces de enrollaros el pelo en un boli big, vais a conseguir que se os quede el rizo muchísimo más marcado. Es verdad que vamos a necesitar estar más tiempo con el secador porque al enrollar tanto el pelo se nos va a quedar más húmedo durante más tiempo y vamos a tener que pasar más tiempo el secador. El proceso es exactamente el mismo. Vamos a coger el boli, ¿vale? Nos vamos a enrollar el pelo y vamos a bajarlo hacia abajo. Cuando lo tengamos todo enrollado, vamos a darle con el secador. Después pasaremos a la siguiente capa, ¿vale? Yo os recomiendo que hagáis por capas. La mitad de la cabeza y la otra mitad. Primero hago esta zona, luego hago esta, luego hago esta, luego hago esta. Esta, así hasta que lleguéis al flequillo. Y cuando hayáis llegado al flequillo y tengáis ya todo el pelo seco y todo el pelo rizado, vamos a hacer lo mismo que hemos dicho antes, utilizar un producto fijador para que el rizo se nos mantenga compacto y no se nos vaya y no se nos quede el pelo demasiado alborotado. Mi recomendación, si tenéis poca cantidad, poca densidad, utilizar polvos de peinado para que se os quede el rizo con más volumen. Y luego utilizar una laca e ir aplastando un poquito el pelo para ir dándole forma, para ir asentándolo. Si os gusta hacia adelante,
pues os echáis así el pelo hacia adelante, os dais con la laca para que se os quede fijación y que se os vea el rizo más bonito. La última forma es la más difícil de todas, pero es la que va a conseguir que se nos quede el rizo muchísimo más natural y mejor. Se hace con horquillas o con pinzas para el pelo y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, pero esta vez sí que no vamos a ir fase por fase, sino que vamos a coger una sección del pelo, vamos a enrollar en la pinza o en la horquilla y la vamos a dejar ahí. Luego después vamos a ir a la parte de adelante, la siguiente, la siguiente, la siguiente, al igual que hacemos con los rulos, ¿vale? Pero pues es una forma diferente de hacerla porque al final, bueno, los rulos es un poco más engorro. También tengo un vídeo donde lo hice así y es algo más sencillo, sobre todo si tenéis pinzas, ¿vale? Porque es tan sencillo como enrollar y luego vuelves a poner, sacas la pinza, la enganchas y listo. Una vez que tengáis toda la parte superior así, lo que hacemos es secar el pelo igual que antes, pero esta vez no lo vamos a secar con el secador normal, ¿vale? Con el cabezal normal del secador, sino que vamos a utilizar un difusor, porque así se seca de forma uniforme. He dicho que esta forma es un poquito más compleja, requiere de más tiempo, pero cuando os hayáis conseguido secar bien todo el pelo con el difusor, os vais a retirar las pinzas y vais a ver cómo está el pelo perfecto, o sea, súper rizado. Si habéis conseguido enrollarlo bien con todas las pinzas y habéis conseguido separaros bien las secciones, vais a ver cómo el pelo queda perfecto, queda muy rizado y es un look muy natural. Y luego, como os he dicho antes, utilizamos algún producto de fijación. Mi recomendación es que lo hagáis para que el rizo os dure más. Y listo, salimos a la calle y podemos estar hasta que nos duchemos o hasta que se nos moje el pelo con el pelo rizado. Muy bien, y ahora que ya sabéis cuáles son las 3 formas de rizaros el pelo, seguramente mucha gente os estáis preguntando, y vale, y yo que tengo el pelo de esta forma, de este tamaño, de esta forma, ¿cuál me queda mejor? ¿O cuál es la forma más fácil de las 3? ¿O cuál de las 3 debo elegir? Si tenéis el pelo de arriba bastante largo, así como lo tengo yo, un poquito más, o sea, más o menos de aquí en adelante, ¿vale? De longitud, os recomiendo que lo hagáis con el peine y vais a tardar mucho menos, es mucho más sencillo. Además podéis utilizar peines con un diámetro un poquito mayor, ¿vale? Si queréis que no se os quede tan rizado, sino que sea así un poquito más ondulado. Sin embargo, si tenéis el pelo más cortito de aquí hacia abajo, o sea, menos de esto, solo lo podéis hacer con el boli o con las pinzas, porque con un peine no os va a dar lo suficiente como para cogeros y no se os va a quedar el rizo, ¿vale? Se os va a quedar el pelo, pues eso, más ondulado. Así que si tenéis menos cantidad, yo me tiraría por las dos últimas. Así que bueno, la recomendación y a lo que quiero llegar diciéndote esto es que si te quieres dejar la parte de arriba rizada o quieres aprender a peinarte con ese look rizado, es que te dejes el pelo un poquito más largo, la parte superior un poquito más larga para que el rizo pueda efectuarse mejor. Además, cuando nos rizamos el pelo tiende a encoger y parece que tenemos menos cantidad y el pelo más corto. Y sí, estas 3 formas, como he dicho antes, lo único malo que tienen es que no es para siempre, no es algo duradero, pero creo que bajo mi experiencia no requieren tampoco de muchísimo tiempo. Podéis tardar 5 o 10 minutos en peinaros y os va a quedar muy bien. Así que si queréis rizaros el pelo, probar alguna de estas 3, ver cuál es la que más os gusta y luego me podéis pasar fotos por Instagram o vídeos, que por cierto os lo vuelvo a dejar por aquí para que me sigáis. Y si queréis saber cuál es la forma de texturizaros el pelo, la parte superior, para que se os quede con textura y se os quede chula, os dejo este vídeo por aquí para que vayáis a verlo.